Cordial saludo, mi nombre es Marisol Almanza. Mi equipo de trabajo está conformado por Nora Guerrero, Carol Borges, Alejandra Perafán, Caterina Asprilla. Hoy vamos a hablar sobre la genética. La genética es una rama de la biología que estudia caracteres hereditarios que se transmiten de generación en generación. La unidad principal de información son los genes. Son la unidad física y funcional de la herencia. Estos son segmentos de ADN. Estos transfieren un carácter a la descendencia donde se sintetiza proteínas de un organismo que dará lugar a los caracteres del individuo. Hay genes dominantes que imponen información y genes recesivos. Esta ciencia es relevante, especialmente a la hora de estudiar la transmisión de enfermedades, llamadas enfermedades genéticas o hereditarias. Sucede cuando la información para sintetizar la proteína no es correcta, puede darse por una mutación. Esta disciplina tiene origen con Gregorio Mendel a mediados del siglo XIX y la genética humana inicia a principios del siglo XX. A continuación, les cedo la palabra a mi compañera Caterina. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jensi Asprilla, soy estudiante de primer semestre de psicología. A continuación voy a dar el concepto de qué es epigenética. Es el estudio de los cambios en la función de los genes que son hereditarios y que no se pueden atribuir a las alteraciones de la secuencia del ADN. También podemos decir que es un conjunto de todos los cambios de los epigenéticos en un genoma que se llama epigenoma. ¿Qué es un genoma? Es el conjunto de la materia hereditaria en un organismo. Como podemos ver, existen muchos ejemplos, como lo que son los gemelos monocigóticos, que tienen un mismo ADN, pero ya no pueden ser diferentes y sobre todo pueden tener enfermedades diferentes. Explicaré ahora algunos conceptos básicos de genética. La información que van a encontrar en adelante está extractada de la Biología de Nason, edición 1982, editorial Limusa. Como puede observarse en la gráfica, encontramos la célula, el núcleo y dentro del núcleo los cromosomas. Los cromosomas a su vez tienen en su interior los genes. Los genes están conformados por DNA, ácido desoxirribonucleico. Los genes se organizan en la doble hélice encontrada de Watson y Crick, que la podemos observar también en la diapositiva. Procedemos ahora a explicar cada uno de los conceptos fundamentales. Gen. El gen es la unidad mínima de información genética. Es un fragmento de ADN y es la unidad mínima de información heredable que se transmite de una generación a la siguiente. Cada gen tiene una función específica, por ejemplo, el color de los ojos. Cada gen puede expresarse de maneras distintas. Cada posible expresión de un gen se conoce como alelo, o sea, para tu gen de color de ojos puede ser los alelos negro, azul, verde o marrón. Homocigoto. Homocigoto es un individuo que tiene dos alelos idénticos para una característica. Por ejemplo, yo recibo el alelo azul de mi padre y el alelo azul de mi madre. Entonces voy a tener los ojos de color azul. Heterocigoto. El heterocigoto es un individuo que recibe dos alelos distintos, por ejemplo, ojos negros de un progenitor y ojos azules de otro. ¿Qué sucede en este caso? Aparece entonces el concepto de la dominancia. Dominancia significa que de dos alelos uno domina al otro, es decir, se expresa, y el otro, el que no se expresa, se llama recesivo. Está ahí, pero no se expresa. Sin embargo, pasa a la siguiente generación. Analicemos ahora el genotipo. El genotipo es el conjunto de genes que yo tengo, es decir, toda la información genética que manejo en mi interior y que pasa de una generación a otra. El fenotipo. El fenotipo es cómo el genotipo se expresa afuera. Es el resultado de la interacción del genotipo con el ambiente.
Por ejemplo, si mi familia es de genes muy altos, pero me crié en la pobreza y desnutrición, puede que yo sea más pequeña de lo normal, porque el ambiente me ha afectado negativamente, impidiendo que se exprese en plenitud toda esa característica del genotipo. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. El tema que vamos a tratar hoy son las malformaciones. Basándome en los libros del profesor de material de apoyo, pero más que todo en el de biología y química molecular, y también en un estudio que hace la página Hermus Keep Earth, se puede enfatizar que las malformaciones o anomalías congénitas se diagnostican, pues digamos que debido al proceso que va desarrollando el bebé en el feto de la mamá. ¿A qué nos referimos con las malformaciones? Muchas de las malformaciones o anomalías que presentan las mamitas cuando tienen una malformación o un embarazo de alto riesgo son porque tienen duplicación del cromosoma y pues también pueden llegar a tener duplicación del ADN, y esto hace que pues, el bebé también sufra en su formación en el feto, pueda llegar a presentar alguna anomalía. También otro de los casos que se analizan en la investigación es que puede ser también por herencia. Se puede analizar que en la historia ha habido casos que son de mutaciones de herencia o por cromosomas, o también en los casos que son las mamás tipo RH negativo, se puede analizar que pueden llegar a generar más anticuerpos y el bebé puede pues presentar también anomalías. También se hacen en el proceso del embarazo, se hace un seguimiento de pruebas. Estas pruebas son para que el bebé salga o tenga bien una formación de sus pulmones, de su vientre, de sus brazos, de su pierna, que toda su parte neurocerebral esté muy bien formada. En los casos que más ocurren estas pues, malformaciones es también cuando no se toma de pronto el ácido fólico, la mamita tiene a tener a consumir alcohol, drogas, estar expuesta a algún material como el plomo. Todos estos fundamentos hacen que también se pueda llegar a presentar esas partes. Es allí cuando nosotros debemos de pues, llevar el proceso o el conducto regular que se le deba dar al proceso. ¿Cuáles son las clasificaciones de anomalías? Existen varias, pero una de las que más se da a dar en este tema es el síndrome de Down, la enfermedad de Tyser, médula espinal bífida, el síndrome del corazón también. Entonces todo esto hace que también el bebé pueda llegar a presentar anomalías. A veces cuando tenemos una malformación o el embarazo es de alto riesgo, por lo general se le da el apoyo psicológico a la mamá. ¿Por qué? Porque puede ser que en el proceso la mamá pueda llegar a perder a su bebé. Entonces es ahí cuando el psicólogo, el médico o el tratante tiene que dar el apoyo para que el bebé, la mamá estén bien y pues puedan seguir su proceso normal. Además hay que también agregar que la conexión de mamá e hijo en su feto es algo muy importante, porque se mira cómo va desde el comienzo de algo tan pequeño, se llega a crecer, se unen muchas cosas, porque por lo menos por el ombligo es donde él come, es donde él va a recibir toda su información. Entonces toda esa información también hace que de verdad el feto, la formación del bebé sea lo mejor y se garantice lo mejor para que no tengamos que sufrir estas malformaciones. Sería todo, le doy paso a mi compañera. La postura ética frente a la genética. Al buscar entender las emociones, la agresividad, las respuestas bioquímicas tanto de los seres humanos como de los seres vivos en general, los científicos y los equipos de investigadores realizan trabajos experimentales en todos los campos de la biología, esto desde hace muchos años atrás. Desde el punto de vista ético y centrándonos en la psicología evolucionista y la ecología del comportamiento, sabemos que la mayoría de los seres vivos es capaz de adaptarse y modificarse dependiendo del ambiente en el que se desarrolla. Sin embargo, estos estudios han conseguido que tanto animales,
plantas, humanos, cambien su morfología y sus genes, todo por lograr alcanzar un conocimiento del funcionamiento de estos organismos. Un ejemplo de revelación de la ética dentro de la genética puede ser claramente el proyecto CRISPR-Cas9, mejor llamado, sobre edición genética, que básicamente se trata de un recorte del ADN con el objetivo de reemplazar ese corte por un fragmento cualquiera que se quiera modificar, o también editar el código genético de manera tal que se introduce un gen correcto o un gen en buen estado y se reemplaza o se sustituye por el gen que esté mal. Eso es básicamente. Entonces, de conclusión, podemos decir que todo lo que se hace dentro de la genética, la mayoría de cosas que se han logrado ha sido buscando el beneficio de los seres humanos. No hay que temerle a la genética, no hay que temerle a los estudios ni a los experimentos, porque son los que buscan la manera de solucionar estas enfermedades, esos problemas ecológicos, problemas de salud, problemas en el medio ambiente, miles de factores que gracias a la genética y a los experimentos se han podido desarrollar.